Muy buenas tardes, mi nombre es Susana Pérez, pertenezco a la sección Saya C. A continuación, exposición con la cátedra de criminología con el profesor Berwin Manzanares. Le voy a exponer acerca del tema 9 del programa de la materia de criminología. En cuanto a la formación de la personalidad criminal y su estructuración, tenemos que según Sutherland, quien fue que desarrolló los primeros estudios en cuanto a la personalidad criminal, considera que existen dos elementos fundamentales en cuanto al desarrollo de la personalidad criminal en un individuo. El primer elemento identifica el contenido de aquello que se aprende, las técnicas de comisión de delitos, los motivos y actitudes para delinquir que presenta el individuo, y las definiciones favorables en cuanto a la delincuencia. El segundo elemento lo constituye el proceso mediante el cual el individuo aprende la conducta criminal. Mientras que Thurn parte de la siguiente definición: la criminología no es algo, sino más bien es algo que va sucediendo en el curso de la interacción entre varias partes, incluyendo a todos los que hacen las normas, los intérpretes, los que ejecutan, los infractores y aún los cómplices que puedan tener el individuo. Consecutivamente se hace una organización más precisa de la personalidad criminal. Podemos distinguir que en la capacidad criminal se subdivide en el egocentrismo y la habilidad o capacidad de manejar las emociones, para así obtener un beneficio, por lo que regularmente es el de burlar a los criminólogos. Además, entra la nocividad, que se subdivide en agresividad y la indiferencia afectiva. En cuanto a la sección de la adaptabilidad social, esta se subdivide en idoneidad y en la expansión de la criminalidad. La personalidad criminal tuvo diversos conceptos a lo largo del tiempo, formando las características de la conducta, de cómo ésta funciona y cómo permite predecir lo que una persona hará en determinado momento. En cuanto a la proposición que hizo Jean Pinatel, para él la razón de la criminalidad es un conocimiento total para poder realizar el método y tomar las medidas preventivas en cuanto a la delincuencia. Esta etiología se considera a través del estudio, el examen y tratamiento de la personalidad del delincuente. Esta es un concepto operacional, es un instrumento clínico que consiste en conocer el grado de peligrosidad y evaluar los efectos que pueda tener. La personalidad es inseparable no solamente del organismo, sino de la sociedad. Por ello, la importancia del estudio de esta para la criminología. Estados peligrosos o las proposiciones agresivas que pueda presentar el individuo que tiene la conducta criminal. El estado peligroso es un concepto propio de la psiquiatría. Sus comienzos son del siglo XIX. Desde 1878, Rafael Garolofo inició a usar dicho concepto en relación al delincuente. Hoy es denominada capacidad criminal, a la cual precisó como la perversidad constante y activa del delincuente, o la cantidad de mal que puede tenerse él mismo, es decir, la tensión interna delictiva. La capacidad criminal o potencial delictivo que presente un individuo depende de la personalidad que éste presente. Aplicación de la violencia es un fenómeno arcaico. Una multitud de pensadores, incluidos los historiadores de la civilización, se han preocupado por el análisis de los diferentes factores que concurren para fomentar la personalidad.
En cuanto a la violencia y los estratos que está presente y el sustrato psicológico. La violencia es un fenómeno antiguo y hay múltiples pensadores de la violencia. Se han preocupado estos por el análisis de los factores que concurren para fomentarla, condenando los trastornos que derivan de su incontrolada incidencia tanto en el nivel individual como en la vida institucional. La criminología clínica. La criminología clínica tiene importancia para el criminólogo o psicólogo en la descomposición y reconstrucción de la personalidad de los delincuentes, las ideas o corrientes de las criminologías especializadas en el estudio humano. Esta es la ciencia que se encarga del diagnóstico y tratamiento de los antisociales. Esta criminología intenta dar una aplicación muy exhausta de lo que se considera el ser humano como un ser biológico, un ser social y un ser individual. La criminología clínica trata los problemas interiores y conductuales del individuo, como son los trastornos mentales, la antisocialidad, el alcoholismo, los problemas familiares que el individuo pueda presentar. El criminólogo clínico tiene como labor el observar, diagnosticar y pronosticar al paciente. En cuanto a la observación, el criminólogo se usa para concentrarse en el sujeto, en estudiar principalmente al sujeto. El diagnóstico, que se utiliza para establecer el grado de peligrosidad que presenta el individuo, y el pronóstico criminológico, que trata de predecir la peligrosidad y la futura conducta que presenta el sujeto. Este concepto tiene dos aspectos, que es la capacidad y la adaptabilidad. La capacidad se refiere a la cantidad de delito que puede cometer el antisocial, y la adaptabilidad, que es la capacidad de adaptación al medio en el que éste vive. Nociones o corrientes criminológicas. Tenemos la teoría de Kepler. La sanción de los delitos hasta el siglo XVIII se caracteriza por su crueldad. Esta época es considerada época de las luces, donde se adapta a la realidad social y política. Características de la teoría de Kepler. Tenemos que esta tiene como características que es un modelo psicodinámico que implica un fuerte determinismo psicológico, que concede una importancia significativa al instinto sexual que presenta el individuo, que existe una división topográfica del psiquismo en tres partes, que es consciente, preconsciente e inconsciente. También tiene como característica el uso del método introspectivo, y como última característica, el crimen aparece como respuesta simbólica. Psicoanálisis de Sigmund Freud. El fundamento que él tiene acerca del crimen. Este es tratado como si se relacionara a una enfermedad mental, lo que convierte al delito como la expresión de los conflictos psíquicos internos. Las etapas del psicoanálisis son el ello. Este se rige por el principio del placer. El hombre al nacer es egoísta y antisocial. El yo, que es una parte de ello modificada por el contacto que éste tenga con la realidad. El super yo, que se produce durante la represión del complejo. Edipo, asumiendo la figura paterna. En esta etapa aprendemos los valores morales. Esta noción de Kepler y la noción de Sigmund Freud, ellas fundamentan los delitos y la conducta delictiva que pueda presentar el individuo. La sanción de los delitos, como les dije anteriormente, esta se caracterizaba por la crueldad que presentaba para la época. Los fenómenos naturales se explican sobre la base de la razón y bajo las leyes de la causalidad, separando esto de los dogmas religiosos. La teoría de Kepler incluye la separación del Estado y la Iglesia Católica.
En esta época, cuando fueron formuladas estas teorías, surgen las garantías procesales, penales y el principio de la legalidad penal. Bueno, esta ha sido toda mi exposición acerca de lo que implica lo que es la actitud criminal que pueda presentar un individuo y las diversas corrientes criminológicas. Muchas gracias por su atención.